Bienvenidos a otro episodio más de Presente Bolivia. Estamos en otra mesa redonda. Ya estamos con Kelly Velasco, con Camilo Quiroga y con Dani Heller. Kelly, creo que es la segunda vez que estás en una mesa redonda. Los chicos, es la primera vez. Bienvenidos. Me gustaría que se presenten brevemente cada uno. Ok, bueno, es un gusto volverlos a ver a todos ustedes. Mi nombre es Kelly Velasco, soy estudiante de último año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Soy activista, hago activismo en redes sociales, no tanto yo como en mi cara, sino más bien por mis ideas y tal. Lo hago en plataformas liberales como No Me Jodas y Así No Más. También soy alumni de Estudiantes por la Libertad y de la FP. Yo soy Camilo Quiroga, también estudié Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales en Chile. Me especialicé en desarrollo, en temas económicos y de sostenibilidad. Y siempre intento tener una postura muy balanceada al respecto de todo. Yo soy Daniel Heller, tengo 26 años, soy abogado, he estudiado en la Universidad Privada Boliviana y soy especialista en temas constitucionales, de derechos humanos y en materia penal. Bueno, para empezar, el episodio de hoy es justamente sobre los binomios presidenciales. Es muy importante hablar de este tema. Vamos a analizar el tema de qué tanto influye los candidatos a la vicepresidencia en estos binomios. Entonces, lo primero que les quiero preguntar a uno, pueden responder en el orden que quieran, es si ustedes apoyan algún binomio actualmente y si no, ¿por qué? Bueno, empiezo. Personalmente no. Creo que es muy prematuro respecto a que no se han visto todavía todas las propuestas que tienen. No conocemos a detalle y a cabalidad también el plan que tienen de gobierno. Entonces creo que sería demasiado pronto para poder decir sí, apoyo a este, no apoyo a aquel. Y creo que además recién es un tema que más bien debemos empezarlo a analizar primero para que después posteriormente puedas vertir una opinión totalmente informada sobre también los planes. Creo que es más que basarse en la figura de los candidatos, en los binomios. Hay que ver también qué ideas tienen y también el equipo que lo acompaña, que es bien importante eso. Sí, yo también coincido en eso. Bueno, voy a decantar mi voto al día de las votaciones, pensando sobre todo en las propuestas que puedan demostrar mucha solidez en tratar el tema de la economía y capacidad de poder gobernar durante su administración. Entonces sí, me mantengo todavía a la espera de poder definir mi decisión y es interesante la competencia que se va dando desde los dos lados, de derecha e izquierda. Yo creo que coincido con los dos compañeros, no tengo un voto ahorita por ningún binomio. Siento que todavía hay que analizar un factor más para empezar entre las personas, que es ver quiénes van a ir de ministros, viceministros y asambleístas y demás. Es un tema muy importante. Y en segundo lugar, creo que puedo decirles que de lo que sí estoy seguro es que no voy a votar por el MAS y también estoy seguro que no voy a votar por un partido que demuestre una izquierda muy radical. Siento que el cambio para Bolivia no nace a partir de la izquierda, sino nace a partir de cambiar un poco la página de este periodo tan largo de la historia del país y generar nuevos cambios. Bueno, a mí me parece importante que justamente en estos binomios ver cuál es la perspectiva de la gente respecto a las posturas, como lo decía Dani, tal vez ideológicas que llegan a demostrar los candidatos, porque bajo mi perspectiva sí es algo que no es menos importante, ya que tal vez una postura ideológica tiene mucho que ver con el plan de gobierno que presenten y si es que sus candidatos al Parlamento están de acuerdo con este plan de gobierno y si más que todo tienen coincidencias con el candidato a la presidencia. Entonces yo sí les quería preguntar, más que todo, tal vez qué binomio les llama más la atención respecto a los vicepresidentes, ya que el día de ayer, viernes, Eduardo del Castillo ya lanzó a su vicepresidente con la sigla del MAS, que es Milan Berna, un dirigente, Samuel Doria Medina igual con José Lupo, Tuto Quiroga igual con Juan Pablo Velasco, joven empresario. Y bueno, Manfred Reyes Villa y Andrónico Rodríguez son los candidatos que aún no han presentado esta vicepresidencia. Entonces, ¿qué tanto influye para ustedes ahora, en el 2025, los candidatos a la vicepresidencia? A ver, eso creo que comentamos hace un ratito. Me llama mucho la atención el peso que, bueno, en Bolivia suele suceder eso, tiene un peso importante el candidato a la vicepresidencia, pero están cambiando las características para poder definir ese acompañante de binomio. Eh,
quizás sobre todo por temas también de la economía, que es lo que genera más presión actualmente en el país. Entonces, sí, evidentemente se ha dejado un tema de popularidad, ir por algún periodista, se ha dejado de un lado el tema también factor inclusión, ya sea desde un enfoque género o un enfoque identitario, y se está buscando mucho el tema de capacidad de demostrar conocimiento en la economía y capacidad de aportar quizás desde el lado privado, como lo está, podría ser el vice de Tuto, en mejorar la economía. Eh, Creo que los dos más impactantes, por ser dos candidatos fuertes, son pues, los vices de Tuto y de Samuel. Eh, Creo que son los que ameritan ser comentados al momento. Eh, pues Lupo sin duda tiene una experiencia que ya ha sido 1000 veces resaltada en medios. Es sin duda algo muy importante que le va a ser muy útil acompañando a Samuel en un eventual gobierno. Pero lo que toca ahora me parece muy importante es cómo su equipo va a poder ayudarlo a trabajar su figura en campaña, lograr conectar con la gente, lograr conectar con sectores que salgan de sectores más urbanos, sino llegar a otros estratos. Y eso es interesante y ver cómo lo logra trabajar, ¿no? Volverse más el buen amigo y no también solo el perfil de tecnócrata. Y después tenemos al candidato de Tuto que pues es joven, es interesante, no tiene vínculos con política, puede mostrarse como igual hablábamos, como un empresario que destaca al estilo, que podría acompañar al gobierno al estilo de lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? De la tecnología que acompaña al gobierno, pero le toca demostrar que puede mejorar su aprendizaje respecto a qué consiste la política en Bolivia, el gobierno, el rol que va a asumir, porque el rol que va a asumir, ya lo han mencionado algunos medios, implica mucho conocimiento de generación de leyes, de negociación en un posible congreso, en un posible siguiente congreso, considerando que ahora incluso el Castillo está como otro candidato y muestra que no hay una unidad dentro de lo que es pues lo posterior al MAS, una asamblea que va a estar muy, muy fragmentada, que por ende el vicepresidente va a tener que tener un rol muy importante en poder empujar cualquier paquete de leyes. Entonces, el candidato de Tuto le corresponde eso, ¿no? Mostrar ahora que tiene capacidad de aprender esa parte, pararse sobre sus papeles de tecnología, pero capacidad de aprender la parte política. Sí, bueno, tomo la palabra. Me parece y considero que es muy importante lo que acabas de resaltar, porque justamente el hecho de el rol del vicepresidente ahora más que nunca es bastante fundamental, porque necesitamos una figura, o al menos la Asamblea necesita, viendo el contexto de que obviamente va a ser, sí, una asamblea fragmentada, pero también que justamente no tenga hegemonía como la ha venido teniendo en las últimas décadas, ¿no? Entonces necesitas una figura de un vicepresidente que sea conciliador, que sepa negociar, que sea un experto en poder generar consensos más allá de los disensos y en realidad también el hecho de que por sí mismo pueda mostrar esa firmeza que se necesita dentro de la asamblea, porque no la va a tener nada fácil, sea del partido que sea, al final el binomio ganador y el vicepresidente va a tener esa dura tarea de justamente poder tener ese papel firme que se necesita y se requiere. Además, un poco en esa misma línea, las reformas estructurales que muchos los partidos plantean, ¿no? Las ideas de la modernización del Estado, el tema más que nada económico, las reformas que se tendrían que hacer, pasan justamente porque necesitarán mucho apoyo en la misma asamblea. Entonces, si no tienes un hombre fuerte en la asamblea que pueda generar esos espacios de diálogo, la tienes muy complicada de poder ejercer tu mismo plan de gobierno, ¿no? Porque estamos ante una situación bien complicada en el que tenemos un factor muy claro de ingobernabilidad, que podría, si el mismo presidente y vicepresidente no tener esa soltura y esa entereza también de poder pisar firme en los distintos niveles del Estado para poder justamente lograr su plan de gobierno, tendrías estos problemas, ¿no? Ahora un poco más analizando a los candidatos a la vicepresidencia, me parece interesante a lo que están jugando un poco la oposición, tanto Tuto como Samuel. ¿Por qué? Porque siento que Tuto está apelando más bien a un electorado joven, porque la figura de Juan Pablo es aspiracionista hasta cierto punto, porque tú como joven puedes encontrar en él alguien no solo por la edad, sino que también es exitoso con esa corta edad, que ha generado empleo, que tiene ese tipo de experiencia de emprendedor, que es lo que se necesita en el país y es lo que se está demandando justamente. Y por otro lado, tienes esa como frescura porque estás viendo a alguien nuevo, aunque es bien interesante porque les comentaba un poco en la interna. Yo veía en la mañana justamente a Maggie Talavera y estaba hablando algo muy, muy preciso y es el hecho de que ella mencionaba en la opinión pública ahora, muchas personas decimos, ok,
queremos ver una cara nueva, queremos ideas frescas, pero Tuto lanzó a su candidato y fue como que mucha gente dijo, pero ¿por qué tan joven? O ¿por qué? ¿Quién es? No lo conozco, es un desconocido. Y lo mismo pasó con Lupo, a pesar de que él ya tiene experiencia en el Estado, ¿no? Entonces también es muy volátil el contexto ahora, más que todo de la opinión pública. Cuando ya nos vamos un cacho al candidato de Samuel, a Lupo, yo creo que ahí, más que apelar a un electorado joven, Samuel está apelando a que vean que hay experiencia, que él, aunque no es estadista y es empresario, tiene de lado a alguien que conoce el Estado y que tiene experiencia en la área internacional y sobre todo en el tema económico, que podría jugar muy bien en el contexto en el que está Bolivia, atraer inversión extranjera, atraer confianza también en el país. Entonces, están jugando a dos puntos centrales, economía y Tuto, creo directamente de mitad economía y mitad también apelando al electorado juvenil, ¿no? Menores de 30 a 35 años, que son más del 40% del padrón electoral actualmente, que no es un dato menor, algo que no se ha hecho en otras elecciones, ¿no? Ya hablando del movimiento al socialismo, eh, ponen a Eduardo del Castillo como presidente, que incluso Eduardo del Castillo era un nombre sonado como vicepresidenciable, no como presidenciable. Entonces ahí jugó mucho el factor de Arce también, de su declinación. Y bueno, la elección de su binomio justamente responde a cómo han estado manejando el Estado también, ¿no? Es parte de la CSU-CTV, es un dirigente sindical y es algo que sí era previsible en el movimiento al socialismo, pero es lo mismo, están utilizando, como han estado utilizando estos años, el Estado como prebendas, como un Estado, como una empresa familiar. No está mostrando una innovación más allá de, ¿no? Es interesante, pero es algo que él más ha repetido. Bueno, yo voy a empezar mencionando que creo que este es el escenario más particular y el más diferente de todos los últimos años, o sea, en realidad ya casi son 2 décadas, en el que el rol del vicepresidente en realidad sí va a ser más importante, ¿no? Porque vamos a hablar que vamos a tener un parlamento bastante ya mucho más diverso, más dividido, el más no creo que llegue a tener 2 tercios o una mayoría muy significativa. Entonces eso va a implicar que sí es necesario que el rol del vicepresidente funja a través de un liderazgo político, ¿no? Entonces estoy completamente de acuerdo con Camilo que decía que tanto Tuto y Samuel han dejado dos vicepresidentes muy interesantes, pero que a la vez, o sea, en un contexto de campaña, están dejando de lado un poco lo que sería el voto rural, un poco, digamos, como que es ese lado que normalmente antes al que se buscaba apelar. Pero, o sea, siento que una diferencia entre los dos, digamos, entre Juan Pablo Velasco y entre Lupo, va del lado de la experiencia. Entonces, ¿qué va a pesar más? ¿La innovación y el liderazgo a partir de la innovación o el liderazgo a partir de la experiencia ya política que tiene y de manejo político en general a través de las organizaciones como lo tiene Lupo? Eso va a ser un tema que es muy interesante y para mí los dos pueden funcionar, los dos tienen un potencial muy, muy bueno, pero bueno, o sea, mi punto de vista principal es que justamente hay que ver igual el vicepresidente que vaya a poner Andrónico. Siento que eso puede ser muy, muy determinante para una siguiente, para el contexto en el que se va a desarrollar la elección, porque ahora Andrónico Rodríguez no tiene ninguna propuesta. Para mí es el candidato, o sea, si de propuesta se trata, más intrascendente de todos. Realmente debería agradecerle mucho al periodismo, a los medios, hasta el mismo Claure por añadirlo en su encuesta, porque realmente él no ha dicho nada, no ha hecho absolutamente ningún mérito, tanto en su carrera previa a la candidatura como ahora, pero tal vez esta figura pueda cambiar un poco a partir de su vicepresidente. Así que ese es un tema que tenemos que analizar bastante, pero siento que hay que tener mucho cuidado con dejar un poco de lado el voto rural y enfocarse solo en lo urbano como lo han hecho Samuel y Tuto, ¿no? Tal vez hay algo importante, es lo que tanto Kel y Cami igual mencionaron, es, por ejemplo, el tema de la inclusión identitaria respecto a sectores diversos de la población, pero también el tema de género. En estos últimos días
la ley de la paridad que fue presentado por el expresidente de la Asamblea de la Cámara de Diputados, Israel Waitari, es un recurso que puede cambiar todos los personajes dentro de la mesa de los candidatos a la presidencia, porque claro, si es que se aprobaría este recurso, Tuto, Samuel tendrían que pensar en otra persona, Eduardo del Castillo también. Entonces, creo que hay que empezar a cuestionarnos si es que las reglas del juego actualmente están bien y qué es lo que queremos nosotros. Por ejemplo, algo que decía Dani, que es sumamente importante y muchas personas no saben que el vicepresidente y preside dentro del orden, es el que preside la Cámara de Diputados. Entonces, hay que preguntarnos, ¿esto está bien? ¿No existe una separación de poderes? ¿Está bien que alguien del Ejecutivo presida otro órgano, el legislativo? Y otra cuestión es, ¿por qué hay que estar de acuerdo o en desacuerdo con la ley de paridad? Es decir, la inclusión de las mujeres dentro de la política tiene que ser algo que ya esté determinado por una ley o tiene que ser algo que es más meritocrático. Bajo mi perspectiva, yo no estoy de acuerdo con la ley de paridad para nada, porque yo sí creo que justamente tal vez no voy a decir que estoy hablando como mujer, no me gusta sacar esa carta, pero yo sí creo que crean que una manera de que las mujeres entremos a la política es darnos un espacio de manera, por así decirlo, que los candidatos tengan que ver qué mujeres tienen que meter para cumplir con la ley. Eso hace que muchas veces lleguemos a pensar que no nos están metiendo por la capacidad que podemos tener, por la meritocracia que hemos desarrollado a través de los años que queremos desarrollar, sino simplemente porque tienen que llenar espacios de poder. Entonces, mucho más en el tema de la vicepresidencia, porque, bueno, tenemos la ley de la paridad, pero si están metiendo a una mujer a la vicepresidencia solo por una ley, ¿cuál va a ser el rol de esa vicepresidenta? Es decir, ¿realmente va a ser tomada en cuenta para las decisiones de un gobierno o va a estar usada para llenar ese espacio y después va a ser apartada? Me atrevo a tomar la palabra porque creo que lo que dijiste, Pau, es súper importante. Igual, yo no estoy de acuerdo con el tema de la ley de paridad. Considero que es como, ya si lo vemos en términos mucho más coloquiales, como si a las mujeres nos hicieran un favor por estar y por rellenar listas. Y eso también da mucho paso a la instrumentalización que se ha visto de muchas asambleístas por partidos, ¿no? Que las agarran y las ponen para llenar listas o por favores, o etcétera, y no valoran realmente el tema meritocrático, que en nuestro país se ha perdido y mucha gente dice, no, no tiene sentido hablar de meritocracia. Es que el problema es que te cuestiones que no tiene sentido hablar de meritocracia, porque justamente tienen que estar en los órganos del Estado, en cabezas de comisión, en la asamblea, en las carteras diferentes, etcétera, gente preparada, gente que pueda asumir, y más en este contexto tan complicado en el que se necesita, sí, esa fortaleza y también esa visión de país, que es algo que no hay, no sé, al menos personalmente yo lo opino, creo que ha sido mucha improvisación, no solo del movimiento al socialismo, sino también de la misma oposición, que es como que sondeas y ok, un poco de esto, un poco de aquello, y no terminas realmente de generar no solo cohesión, que es lo que falta en el país, sino también no generas una visión a largo plazo. Sobre este tema, un poco más volviendo al tema de la ley de paridad, etcétera, sí, si al final se aprueba y tal, modifica el escenario y ahí hay que ver qué hacen las distintas fórmulas, ¿no? A quienes van a tomar en cuenta y eso va a ser bien complicado porque lastimosamente yo me siento un poco con una opinión un poco negativa respecto a esto. No sé si realmente van a considerar como compañeras, digamos, de fórmula, de caso que pueda ser así, a las personas más preparadas necesariamente porque están preparadas, sino para rellenar, ok, decir, ok, estamos cumpliendo con esta parte y podemos tranquilamente ser candidatos y entrar a las elecciones. Entonces, el hecho de que hagas las cosas por hacer y por cumplir y no realmente que tenga un trasfondo y una profundidad que se necesita, es algo que se ha visto lastimosamente en la política boliviana mucho tiempo. Ahí me permito hablar un poco de lo que dice Hogan, ¿no? De las motivaciones con las cuales haces a los líderes o los líderes tienen esas motivaciones. Nos habla un poco de la aceptación de grupo, la aceptación social, también el tema de tener ambiciones y el tema de darle sentido a las cosas. Creo, y es muy personal esto, que en Bolivia se ha visto mucho el énfasis de nuestros líderes en hacer política,
pero no en la estructura, no en lo político. Y por eso justamente es que yo no veo que, con la pregunta que nos hacías con anterioridad de por qué binomio tal vez te decantarías más o a cuál apoyarías más, personalmente yo voy mucho a eso. Yo no veo realmente que haya una estructura, que tengan estos nuevos partidos o estos partidos que siempre han estado, que te planteen algo bueno, algo diferente y algo innovador. Creo que quieren apelar a eso, pero del querer al haberlo hecho hay una gran distancia. Entonces sí es bien preocupante y eso lo vemos también con esto de la ley de la paridad, ¿no? O sea, cómo han manejado la Asamblea con este tiempo, ese tema. Ay, por el tema de la ley de ley de paridad. Ahora Tuto, Samuel, Eduardo del Castillo tienen a candidatos a la vicepresidencia a hombres. Y si, digamos, llega a aprobar esta ley y tienen que llamar a una mujer, si tú verías que después de que se apruebe esta ley te llaman a ti y te ofrecen la vicepresidencia, ¿aceptarías? No, para nada, porque considero, o sea, uno, más allá del, ok, es un futurible, considero que estarían llenando por llenar y ok, o sea, no estarían evaluando a más profesionales que se ha visto mucho en todos los partidos. Por ejemplo, me acuerdo en algún campus que hemos tenido, alguna vez que yo he participado en algunas organizaciones, viendo el tema de las experiencias de las mujeres que ya están en política, muchas contaban, no voy a dar nombres, pero muchas contaban que sus mismas compañeras muchas veces eran instrumentalizadas en los partidos, que las ponían para llenar el cupo y luego sus compañeros hombres que son, digamos, titulares o suplentes les decían, ok, tú vas a formular para esto, pero luego tienes que rescindir, o sea, tienes que declinar y me vas a dar paso a mí. Y también ese sistema mismo de la misma política que vivimos ahora en Bolivia genera eso y yo no sé qué tanto ha ayudado el tema de la inclusión de la paridad a que esto deje de parecer, ¿no? Que deje de ser una situación común, más bien no, se acrecienta. La violencia política que vivimos las mujeres en Bolivia es súper fuerte y es una de las más duras en América Latina también. Entonces, si nuestros mismos, digamos, personas que quieren ser líderes, que quieren ser el nuevo presidente, no tienen esa visión y cuando escojan, si es que se aprueba, escojan a sus líderes por esto, solo por llenar y cumplir la lista. Creo que no es lo más acertado y más bien nos están hundiendo mucho más. A ver, yo no me especializo en temas de género, pero sí considero que en un momento sí fue muy útil tener la ley de paridad de género a nivel parlamentario, porque sirvió justamente para que mujeres, una vez adentro, puedan hacer este tipo de denuncias sobre actitudes que restringen la participación de mujeres. Pero al momento, si se usase ese tipo de pienso que sería una estrategia, ese tipo de mecanismo a nivel ya binomio, pienso que sí sería una estrategia para seguir desarmando cualquier posibilidad de cualquier frente. Un punto que dijiste respecto a que el vicepresidente sea el presidente nato de la Asamblea, en un simple análisis, en un rápido análisis, pienso que es algo muy útil en el sentido de que hay una coordinación muy directa por el tema de empujar justamente paquete de leyes desde el Ejecutivo al Legislativo. Entonces pienso que sí es un rol que tiene una utilidad muy importante y que sí sirve, creo, en el tema de equilibrio de poderes y de un funcionamiento, pues podría ser eficiente de la democracia. No creo que se vaya hacia un tipo de hiper vicepresidencialismo, sino pienso que sí es un rol importante tener ese nexo. Y el tema de que saquen esa ley, creo que ya estamos fuera de tiempo. Quizás el Dani podría explicarnos eso, pero creo que como ya estamos a días de que se cierren las listas de candidaturas, esa ley de paridad de género, que sí ha sido aprobada en una comisión de diputados, creo que ya no alcanza el tiempo para que pueda ser aprobada y cambiar el tema de los binomios. Justo algo quiero decir, gracias Camilo, más bien me has dado una buena introducción. O sea, lógicamente, digamos, ya no va a dar el tiempo para empezar. O sea, si calculamos cuánto tardan los tratamientos dentro de la Asamblea en general, ya no se da y además ya no, o sea, sería muy cuestionable la constitucionalidad de la ley haber hecho que todos que haya un calendario, digamos, electoral donde se tienen que fijar vicepresidentes, se tienen que fijar ministros, todo, y que todo tenga que cambiar por una ley de paridad de género que recién ha tratado. O sea, el carácter retroactivo de la ley sería para mí inconstitucional, así que de hecho ya no funcionaría, pero digamos, en el hipotético caso, ahora digamos, ya yendo un poco más hacia mi opinión de que sí se apruebe y sí podría cambiar las cosas. Para mí, yo estoy completamente en contra de una ley de paridad en el caso de la vicepresidencia, porque obviamente es inconstitucional. Si pensamos en el derecho a la libertad
política, digamos, que tiene cada persona, cada partido, cada asociación o cada persona de asociarse políticamente como convenga, digamos, o como vea conveniente. Obviamente, esto estaría yendo en contra de este derecho porque estaría imponiendo a partir de un medio coactivo del Estado que exista una X cantidad de mujeres o en este caso una vicepresidenta mujer. Entonces ahí obviamente estás yendo en contra de un derecho que para mí, digamos, es como que es justamente, si vemos el tema electoral, uno de los derechos que tienen que primar en este caso, ¿no? Obviamente la ley dice que tiene que poner límites, pero en este caso el límite va hacia tiene que ir hacia el ejercicio autoritario de la norma y no hacia restringir a las personas a ejercer sus libertades como de verdad debería corresponder. Entonces yo creo que pues, en ese sentido por eso no me parecería correcto que exista esta norma. Y aparte que, a ver, pensamos un poco en el contexto político. Yo decía antes que me parecen buenos los o vicepresidentes que han elegido, tanto Tuto Samuel, porque buenos en el sentido de que se nota que han hecho un estudio muy, muy profundo donde realmente hay un movimiento de recursos muy importante para elegirlos. Entonces, obviamente, imagínense que los elijan de esa forma y después les pidan que se los cambie. O sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, creo que perdón si todavía puedo hablar un poco más, creo que en el país se ha caracterizado el último tiempo un factor que es el hecho de como que haya magia a nivel judicial. Entonces, por más de que sí, creo que tú eres más experto, es realmente ilegal, creo, y fuera de tiempo intentar hacer esa modificación a través de una ley que exija paridad en el binomio. Con todo lo que suena en el país, podría suceder, quizás. Pero pienso que otra manera de descartarlo es por lo que estás más o menos mencionando, Dani. Creo que no es algo porque sí suceden muchas cosas, que sea beneficioso para ninguna de las partes, ¿no? O sea, si se saca esa ley, ¿quién se beneficia? ¿Un potencial andrónico con quién? ¿Quién iría de su binomio? Eva Copa ya dijo que no va a participar. No creo que cambie en estos días su idea. Manfred nunca ha mencionado a una mujer que pueda acompañarla. Al momento jamás, creo. Samuel tuvo a la senadora Andrea considerada, pero después, pues ningún otro nombre más, me parece, así como su opción. Y Tuto tampoco ninguna. O sea, no encuentro que alguien busque empujarla porque no encuentro que sea algo que pueda beneficiar a ninguna de las partes. Sí, y obviamente ni para qué mencionar la candidatura de Evo porque pues no puede ser candidato. Entonces, por eso pienso que igual esa parte no va a suceder, pero el país nunca deja de sorprender a veces, ¿no? Entonces, cambiaría todo. Sería un error, justamente es un error que genera el sistema, digamos, constitucional, el que nos encontramos, que es el neoconstitucionalismo. Se llama justamente que al buscar la progresividad del derecho, generas al mismo tiempo que, digamos, los jueces o tribunales estén y puedan fallar incluso por encima de la ley, digamos, ¿no? Así que por más de que, digamos, o sea, esta ley o algún fallo judicial no tenga sentido, o sea, podría ser un escenario posible porque justamente hace mucho tiempo ya nos vemos encadenados en este tema. Es como el claro ejemplo que decías de Evo. Evo no es candidato y no puede ser candidato, o sea, ni siquiera se lo tiene que mencionar inhabilitado, porque no debería estar inhabilitado, o sea, él no puede habilitarse como candidato. Pero entonces tenemos que considerar que la ley está por encima incluso de los propios jueces y los jueces tienen que fallar conforme a ley, digamos, conforme a Constitución. Entonces, en ese sentido, obviamente, si vamos a ver una serie de vulneraciones, como bien decíamos acá, no tiene sentido que haya una ley de paridad o un fallo judicial que exija la paridad, digamos, o algo por el estilo. No entiendo por qué ese diputado intentó promover esa ley. Nunca se caracterizó por ser así alguien que esté en temas de género. ¿Qué lo haría? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría en ese momento que pensaban que era interesante? Que puede ser un tema que puede, en un rasgo muy, por así decirlo, infantil, poco estudiado, atractivo hacia el discurso, pero creo que es incluso contraproducente hacia las propias mujeres. Creo que aquí Kelly decía tal cual que, o sea, ella incluso rechazaría una propuesta de ser vicepresidente, ¿no? Porque realmente ver de una manera tan superficial este tema, obviamente hace que tal vez un candidato considere que puede ser beneficioso políticamente para él, pero va a pasar como un proyecto de ley que no se va a tratar y ahí queda.
puntualización, sí es súper importante lo que dices, Dani, porque de hecho es lo que se ha estado viendo y es lo que trata de hacer un poco hincapié con el tema de las motivaciones. Se ve mucho que los políticos al menos y los partidos también, porque están con políticos claramente, no le dan sentido a sus acciones en realidad. Buscan más la aceptación y tal vez también sus ambiciones personales. Es algo que se ha visto y se ve y es mucho cálculo político. Y ese cálculo político yo creo que en estas elecciones va a restar porque las personas estamos cansadas. No sé qué opinan ustedes, pero yo personalmente estoy cansada. Estoy cansada de que primen más intereses partidarios, intereses individuales y no realmente el generar una estructura que cohesione. Ahora, con esto es un ejemplo más el tema de la paridad, ¿no? Porque de hecho ese tema de no darle sentido a las cosas es algo repetitivo que se ve en la política boliviana, porque algo que creo que lo decía Anita Velasco, lo he visto en uno de sus, no sé si TikToks o en el Facebook, pero me pareció súper interesante traerlo a colación. Pareciese que nuestro sistema político busca generar celebridades, no generar realmente líderes y no líderes con propósito. Y ahí también muchos los medios lastimosamente dan ese sensacionalismo, porque, por ejemplo, no sé si lo decías Camilo o Dani, pero hablaban un rato del Andrónico y hablaban, sí creo que vos, Dani, hablabas del Andrónico y decías, bueno, básicamente gracias a los medios, porque de él no tenemos propuestas concretas, más allá de que él habla de la unidad del MAS y de todo eso, ¿no? Pero ¿cuánto han jugado los medios, cuánto han jugado las figuras, digamos, de opinión, por así decirlo, en la generación de su propia campaña? Entonces, eso también creo que es importante que lo traigamos a la mesa y lo cuestionemos, ¿no? El cómo estamos haciendo celebridades, pero no estamos haciendo líderes con propósito. A mí lo que me parece sumamente importante, tocando el tema de qué queremos nosotros como jóvenes, y ya lo has mencionado muy bien al inicio de la mesa, es que el voto joven es el que va a definir quién va a ganar las elecciones o no. Entonces es bueno ver qué tanto los candidatos escuchan lo que quiere la juventud, pero sobre todo qué tan congruente es la juventud pidiendo algo a los candidatos. Es por eso que es bueno que nosotros hablemos y digamos qué es lo que queremos ver en un candidato, si la gente se cuestiona las cosas importantes o se va por tal vez tangentes que no son tan importantes. Por ejemplo, el tema de género y demás a mí me parece una cosa que no debería ser algo que sea una conversación de primer plano respecto a cuotas. Yo no estoy de acuerdo con las cuotas, como ya lo dije. Y ahora el tema de la mayoría de los candidatos es el tema de la economía. Evidentemente porque Bolivia no está atravesando no estamos atravesando con una buena economía, pero más allá de eso, ¿qué es lo que importa actualmente? ¿Y qué más nos van a ¿qué más nos van a ofrecer los candidatos? Por ejemplo, el tema de separación de poderes, el tema del sistema judicial. O sea, el órgano de justicia actualmente está podrido. Hemos visto como una jueza ha llegado a habilitar, ha tratado de habilitar a Evo Morales Ayma, pero más allá de eso, tenemos que ver cuál es el rol. Tenemos magistrados autoprorrogados y no pasa absolutamente nada. Y están demasiado tiempo y eso sigue igual. No he escuchado hasta ahora que ningún candidato haya hablado al respecto. Es decir, tiene que haber personas que igual cuestionen estos sistemas, hablen de la Constitución. Vamos a cambiar la Constitución. Es buena la Constitución. El Banco Central es una institución independiente como debería ser de acuerdo a la teoría. Son muchas cuestionantes y evidentemente un presidente y un vicepresidente no van a ser los sabelotodos de todos los temas. Pero por eso el reto de los candidatos es presentar a gente que sea preparada para estas cuestionantes, pero sobre todo meter el debate a la cuestión pública, porque estas cosas no se hablan. Entonces yo sí quisiera saber qué quisieran ustedes, además de la economía, pedir, o sea, exigir de alguna manera o escuchar de parte de los candidatos. Sí, es muy interesante que menciones al voto joven. Hace mucho tiempo leía un análisis de Diagnosis que hace muchas encuestas y hablaba en ese sentido favorable a Andrónico y decía que Andrónico tiene una ventaja en ese sentido. La tenía, pues ahora ya hay un candidato a la vicepresidencia joven también por su edad y decía que tenía una capacidad más fácil de conectar con jóvenes que son hijos de la primera o segunda generación de migrantes del área rural al campo. Que esa era su gran ventaja, que el Andrónico reflejaba justamente esa capacidad de
pues de pasar luego por otros canales pues académicos y resultados profesionales, llegando incluso a ser presidente del Senado. Es interesante, sí. Hay un dato, no estoy seguro, siempre lo mencionaba el Samuel y por eso yo me imagino que hizo hincapié en su TikTok tanto tiempo, que en esta elección el porcentaje de votantes jóvenes era el 40, algo así, no estoy seguro, es muy, muy alto. Creo que el Tuto lo volvió a mencionar justamente lanzando a su vicepresidente. Entonces, sí, sin duda, creo que en la siguiente es aún más importante el voto joven. Sin duda, el voto de los jóvenes, pensando de 18 a 28, quizás, es un porcentaje muy grande en las votaciones. En otros temas que son importantes para el país, y ahí vuelvo a la pregunta inicial que nos hiciste respecto a quién votaría, pues yo creo que voy a votar siempre por la persona que sea muy honesta y muy clara respecto a los problemas que sí existen en el país. O sea, jamás voy a votar por una persona que esté negando que estamos atravesando una crisis económica y que no tomen responsabilidad por decisiones pasadas que pues permitieron llegar al actual contexto, ¿no? Ya hablando desde mi profesión como politólogo y mis propios valores, sí, sin duda, pues tiene que haber mucha transparencia en un siguiente gobierno y esa transparencia va a significar igual construcción de institucionalidad. Ese es otro aspecto que creo que va a preponderar mucho en lograr pues el voto joven, que se muestre que desde ahora se está trabajando en recuperar la confianza de las personas, incluyendo los jóvenes, en lo que es el gobierno y las instituciones de gobierno, que es una confianza. Estudié la confianza, eso sí, sí puedo decir que estudié. En mi tesis de maestría está por el suelo. Bolivia tiene niveles de confianza interpersonal e institucional muy, muy bajos, justamente por los problemas de justicia. Y, y pues eso esperaría en un siguiente gobierno, ¿no? Que tenga mucha honestidad con la economía y que tenga mucha transparencia con los problemas del país. Y va a sonar muy romántico, pero también voy a buscar pues un liderazgo sí, desde una persona y con su equipo que busque conciliación, que busque poder decir, bueno, han habido muchas peleas sin sentidos, discursos polarizadores, pero pues justamente la economía nos habla de buscar conciliación, buscar pues estabilidad y paz. Eso sí buscaría, ¿no? Que no se generen unas diferenciaciones innecesarias para solo mejorar posibilidades electorales. Y solo un último punto para cerrar esto, porque fue muy interesante lo que dijiste, como que los políticos en sí, o quizás pues a nivel sociedad, se pone el hecho de que sean como hombres de espectáculo. Yo creo que no solo sucede en Bolivia, sino a un nivel global. Por eso tenemos un Donald Trump, por eso tenemos un Bukele, y es una característica que tiene como poniendo en problemas a la democracia, quizás, ¿no? Porque se dejan a un lado las capacidades técnicas para resolver algunos problemas. Eso, como mis puntos. Sí, bueno, me parece que es muy importante la pregunta que nos haces, Pau, y que es necesario de interpelarla, porque, a ver, personalmente hablo ya como yo, no quiero generalizar como los jóvenes, sino hablo como yo. Yo creo que lo principal, basta de discursos, o sea, basta de discursos que no tienen ni siquiera un propósito y que realmente no tienen esa idea a largo plazo y que se maneja solo en el cortoplacismo. Hay algo que yo siempre, a ver, yo no voy a votar claramente por una persona que sea una negacionista de lo que está pasando en el país actualmente, que diga que estamos bien o que otrora estábamos mejor sin dar realmente contexto y dejarlo solo en una narratividad, ¿no? No. Pero también es cierto, y es algo que yo al menos sí le critico un poco a la oposición sobre todo, y es el hecho de que no eres oposición solo por ser contreras, si me lo voy a decir coloquialmente, o sea, no eres oposición solo por levantarte un día y decir todo lo que ha hecho el MAS es malo, el MAS es negativo, el movimiento al socialismo es todo lo malo y nosotros representamos todo lo bueno, pero ni siquiera sabemos qué es todo lo bueno. Y ahí creo que es un error fundamental de la oposición, porque no hablan justamente, incluso históricamente. Samuel dice en 100 días, y creo que se olvidan que en la época de la UDP ese discurso ya había, el presidente Siles decía el tema de los 100 días, digamos, ¿y qué pasó después? Bueno, no quiero ser un ave de mal agüero, la verdad, pero el hecho de incluso repetir algo que, ok, muchos jóvenes tal vez no lo saben en temas históricos, pero que no tiene un trasfondo, que tal vez incluso lo escogen porque, ok, suena bien, o sea, eso es que es ilógico, lo vemos tan claro, pero realmente sí es necesario que nosotros los jóvenes exijamos ciertas cosas. El tema de la transparencia, yo creo que es fundamental. Es fundamental que el presidente, el vicepresidente y todo su partido, toda su estructura sea transparente y nos diga las cosas como son. Ok, todos lo sabemos, pero que realmente ya pues las blanqueen, las limpien, agarran y muestren y digan, estos son los datos.
esto ha pasado, una auditoría al Estado no vendría mal, una auditoría de todo lo que ha pasado estos años, cómo están las distintas empresas públicas, cómo están los distintos órganos del Estado, y todo ese tema creo que es fundamental porque es verdad que si nosotros no sabemos cómo está la situación de nuestro país, no podemos ni siquiera generar propuestas, y que si se sigue manteniendo este secretismo que se ha mantenido todos estos años, no vamos a llegar a nada. El tema económico es fundamental, ¿no? Creo que es algo que nos preocupa a la mayoría de jóvenes, porque incluso hay una fuga de cerebros tremenda. O sea, se nos está yendo lo mejor de nuestro país. Yo les pregunto, tal vez para que lo piensen ustedes, tal vez en algún momento de estos últimos 3 años, 5 años, han debido pensar, tal vez sería mejor irme, tal vez sería mejor continuar mis sueños, porque algo que está haciendo la clase política en general, pero sí el movimiento al socialismo, y aquí sí quiero ser muy fuerte con lo que voy a decir, nos han robado todo nuestro presente y nos quieren robar todo nuestro futuro, porque quieren mantener y seguir negando lo que es evidente, y por cálculos políticos, por ideologías y por doctrina, no quieren hacer reformas que son necesarias, no quieren plantear soluciones que tal vez sí pueden llegar a ser impopulares en el corto plazo y tal vez no generen la popularidad que desean, pero sí van a generar a largo plazo o incluso mediano realmente estabilidad en el país. Entonces yo creo que es fundamental que el candidato, o bueno, el líder que salga o la persona que quiera gobernar este país sea una persona honesta, transparente, con entereza, claridad en sus valores, que sepa también comunicar, y sobre todo, algo que creo que le está faltando mucho, siempre le ha faltado al MAS, pero creo que algo que le falta mucho a la oposición también es el saber escuchar, el realmente decir, no agarrarse del momento político, del contexto político y electoral, y pensar, es mi oportunidad, en 20 años no he tenido esta oportunidad, ahora la tengo y se hace lo que yo digo porque la gente está harta y me va a escuchar. No, no es así. O sea, creo realmente que tienen que empezar a sentarse realmente y demostrar esa voluntad política, que es lo que ha faltado todos estos años, decir, ok, estos son los principales problemas de las personas y qué soluciones como personas, como sociedad civil, me das tú. Yo creo que saldría algo, tal vez romántico, sí, pero creo que saldría algo tan productivo y sobre todo tan lindo, y un paso esencial para una reconciliación nacional, que es lo que más se necesita, el escucharnos y reconocernos los unos con los otros. Porque así divididos, ¿quién gana con esta división de la sociedad misma? Eso también hay que cuestionarse. ¿Quiénes realmente se benefician de que estemos tan perdidos y tan fragmentados? No creo que nosotros. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Sí, sobre el voto joven, quiero empezar diciendo que una característica de un líder es justamente formar líderes. No formar políticos, sino formar personas que tengan dotación de liderazgo. Realmente el liderazgo es, obviamente, yo creo que es algo con lo que uno puede hacer, pero también que se lo va trabajando a lo largo del tiempo. Y ahí viene justamente el principal problema que yo siento con la oposición, y lamentablemente igual nos han traído acá, que en todos estos años no han formado tal vez algún joven líder que sea así sobresaliente, o que pueda estar bien. Por eso más bien yo rescato mucho el trabajo de los think tanks, organizaciones donde no solo se encargan, digamos, de hacer crecer a las personas en un tema político, de conocimiento de política, economía, sociología, etcétera, sino en un crecimiento de liderazgo personal, porque obviamente si no hay liderazgo personal, esa persona no va a poder dirigir, digamos, un grupo de personas. Entonces, lógicamente, para mí ahí hay un gran problema de la oposición, que están, miren, 20 años siendo opositores, y por qué elegir una persona, y tal vez aquí se me ocurre una suerte de crítica, como, digamos, Juan Pablo Velasco, en una persona que tú has formado como vicepresidente. O en otros casos igual, cuando veamos la lista de ministros o asambleístas va a ser lo mismo. Si van a ser jóvenes que han surgido a partir de otros espacios de formación, o jóvenes a partir de tu espacio de formación de liderazgo. Entonces ahí creo que hay una carencia de liderazgo muy grande por parte principalmente de los líderes opositores. Pero entonces obviamente es falta escuchar jóvenes, pero falta también involucrarlos. Involucrarlos no es
agarrar, yo tengo un joven de 30 años o de 20, entre 25 y 30 años, lo lanzo a ser diputado. Eso no es formar un joven. Realmente la formación de jóvenes viene desde mucho más abajo. Es un trabajo que se tiene que construir con paciencia, calma, todo. Y en realidad lo duro es que sí han tenido tiempo para hacerlo. Entonces ahí eso es algo que hay que ver de reflexionar y algo hay que ver de ahora ya ser propositivos, no solo criticar, ¿no? O sea, tienen que ver de generar esos espacios donde haya justamente ese cambio, ¿no? De ahora en adelante, porque el contexto del país se viene difícil, pero tiene que mostrar una esperanza. Y el voto joven, ahora, para captar el voto joven que necesitamos ahora, bien decías vos, Kelly, hace un momento que hay una fuga de cerebros en el país, y es evidente, sí, es evidente. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos resolver los problemas, pero los problemas se tienen que resolver, o sea, de manera radical, con una dureza y respondiendo a las necesidades que tiene la gente. ¿Por qué se van los jóvenes? Porque justamente ahorita ven que en el país hay una falta de libertad para desarrollar el proyecto de vida que tiene cada uno de ellos. Entonces, obviamente, se tienen que empezar a resolver ciertos problemas que son indispensables. Pues estamos entre los países más burocráticos hasta creo que del mundo, los países con menos libertad económica, tenemos uno de los peores sistemas judiciales. Entonces, ahí obviamente son temas que se tienen que empezar a tratar. O sea, obviamente, por eso yo decía que no votaría por alguien de izquierda, porque que tengo una izquierda radical, porque justamente no va a responder este cambio que está haciendo que estos problemas que están haciendo que los jóvenes se vayan del país. Por otro lado, ahora ya como he mencionado el sistema judicial, había el tema, digamos, de la reforma judicial, sí se necesita una reforma judicial y para la reforma judicial se necesita una reforma de la Constitución. Para mí nuestra Constitución actual tiene que, o sea, cambiarse casi en su totalidad muchas cosas. Es una Constitución que te dice que, por ejemplo, la propiedad privada tiene que cumplir una función social. O sea, o sea, desde ahí, digamos, ya estamos viendo un problema que justamente no está respondiendo hacia la necesidad, volviendo un poco al tema de atrás de los jóvenes, digamos. Entonces, es este tema de la reforma judicial que se tiene que hacer. Obviamente, para mí, el principal cambio en este sentido tiene que ser que no se elijan jueces por votación popular, sino tienen que elegirse a partir de una meritocracia judicial. Esto significa que una persona dice, ya yo voy a ser juez, empieza a hacer carrera judicial, empieza desde lo más bajo, va progresando hasta lo más alto y dependiendo obviamente de sus decisiones, qué tanto pensamiento crítico o su pensamiento jurídico, qué tan bueno es y demás, sirviendo también tema de corrupción y demás, y ahí cambiar, y obviamente esto va a afectar a todo. Es un problema por los cuales los jóvenes igual se pueden estar yendo del país, porque es increíble que en 20 años de masismo hayamos llegado a estar en el último lugar de todos los indicadores del mundo. Es triste. Informalidad. Informalidad, claro. Mal indicador. Y sí hay un estudio, creo, compartido entre la CAS y la FES que muestra de jóvenes, percepción de jóvenes, ¿no? Y que muestra eso que un anhelo, no sé si es así la forma de escribirlo, es que sí se busca salir del país, pues por la falta de oportunidades al momento, ¿no? Y también factores que te intimidan respecto a cómo desenvolverte acá. El país es mucho más profundo. Creo que las personas que realmente están considerando y tienen la posibilidad, porque hay que tomar en cuenta que no todos tienen la posibilidad de hacerlo, es que tal vez muchos se van inclusive no, sin querer hacerlo. Porque ¿qué involucra irte del país? Involucra separarte de tu familia. Tal vez muchos tienen, inclusive hasta padres, tienen que ayudar y aportar económicamente a su casa, padres enfermos, todo está subiendo, no hay medicamentos. Inclusive, tal vez como abogados, muchos estudiantes de derecho actualmente se quieren ir y no quieren relacionar, o sea, no quieren saber de ramas que evidentemente te jalan un poco a tu país, como derecho constitucional, penal, que tienes que saber las leyes de tu país. O si te vas a saber otras, digamos. Entonces, el trasfondo de esto es mucho más duro de lo que parece. Entonces, igual se van no solo jóvenes, sino familias enteras. Entonces, yo sí quería cuestionar más que todo el rol de la juventud actualmente. Como decían, no simplemente es meter a un joven ahí para que te dé la cara en el binomio y ya, sino que hay que cuestionar y también que los jóvenes que quieran involucrarse también siempre sigan sus principios y valores y que
no crean que meterse en la política, tal vez, no sé si decirlo partidaria, involucra sacrificar estos principios y valores que tienen. Y además de que los partidos políticos, o sea, creo que alguien se puede formar inclusive fuera de un partido político. En un mundo ideal sería un partido político en el que, claro, el partido político tiene una coherencia en lo que promulguen sus candidatos, que tienen una línea ideológica política. Sería hermoso pensar que estamos así, pero la verdad es de que pensemos, o sea, inclusive las siglas políticas, qué tan fácil es sacar una sigla política, qué tan fácil es hacer un partido político actualmente, qué tan fácil es que tú puedas crear un partido político y formar líderes que tengan el mismo pensamiento o características en su mayoría similares a tu partido. Es casi imposible, por eso es mejor que los jóvenes tal vez se involucren fuera. Y también yo voy a ser sincera, yo sí creo que hay parlamentarios actualmente que sí han podido resaltar. No todos son una basura. Entonces hay parlamentarios y que inclusive tal vez no fueron formados en un partido. Entonces ese es el claro ejemplo de que pues, pueden haber líderes pero hay que ver qué tantos los toman en cuenta. Es decir, tal vez si el día de mañana, no sé, tal vez les ofrecen Dani, Cami, Kelly, entrar, pero le dicen, pero no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Hay que ver cuál es la realidad política, no solo ver la superficialidad. Entonces, igual ver que los jóvenes pueden hacer mucho desde afuera. Es decir, ahora estamos en una época de globalización. Las redes sociales es algo globalizado. Puedes agarrar tu cámara y sacar tus ideas sin depender de ningún político. Y eso es algo muy interesante y mucho poder para hacernos escuchar frente a los candidatos actualmente. Sí, quiero justamente hablar un poco de eso porque creo que es bien importante lo que dices, Pau, el hecho de que sí hay asambleístas ahora que han destacado, que son jóvenes y que realmente se han sentado al frente al poder, a todo el tema, a todo este sistema y han dicho, ok, estos son mis valores, es esto, y yo voy a seguir frontal y voy a ser fiel a mí mismo. Que es algo que es una crisis de liderazgo, como lo decías justamente, Dani, y yo concuerdo totalmente, porque creo que ha faltado mucho eso justamente en estos años, con ese tiempo que han tenido el generar liderazgos, que también tengan mucho en educación, en sus propios valores, y en ser fieles a sí mismos. Y yo también me cuestiono y digo eso, o sea, ¿por qué tú como joven cuando te enfrentas a estructuras tan grandes de poder tienes que directamente en algún momento renunciar tal vez a tus valores o decir, bueno, ok, yo quiero hacer cosas, pero el costo es esto? No tendría que ser así, obviamente. O sea, es algo que sí es preocupante, el hecho de que te enfrentas a una estructura, pero creo que es, o sea, interesante y necesario también apuntar eso, el hecho de que también hay muchos jóvenes, como dices, Pau, que ahora buscan maneras de generar esos espacios de diálogo y de poder también hacerse escuchar. Hay una necesidad, creo, también un poco de eso, o sea, que nosotros como jóvenes mismos hemos buscado ciertos espacios, porque es importante justamente, ya pensando ya más a largo plazo, para nuestro país, el generar líderes con estos propósitos y con estos valores claros, ¿no? Y ahí justamente cuando hablaban un poco de, ok, estos algunos, porque no todos, hay que ser muy honesto, no por ser joven necesariamente tienes un carácter positivo, digamos. Vas a tener ideas buenas, ideas que realmente tengan propósito y valores. No es necesariamente, como todas las cosas, no puedes generalizar. Y creo que ese es el problema justamente de instrumentalizar a los jóvenes, porque creo que eso es algo que se ha hecho mucho, el instrumentalizarlos y decir, ok, tienes a un dirigente joven de, no sé, 26 años, digamos, que ha destacado y tal, ok, lo meto a mis listas, porque es joven, listo, no le pregunto realmente qué ideas tiene, qué propósito y trasfondo le da a las cosas y también tal vez en muchos casos ni le escucho, digamos, simplemente lo figuro para que la gente diga, ok, incluya a los jóvenes, digamos, porque tiene alguien joven, pero no nos hacemos ese proceso de replantearlo y profundizarlo, ¿no? Y eso es preocupante. Y por último, para darles paso a la palabra, digamos, cuando hablabas del tema de la gente que se está yendo por todos los problemas y toda la coyuntura en Bolivia y que es algo bien profundo y bien deprimente, y es cierto, hay mucha gente que no se va porque quiere, porque muy pocas personas, creo que ser migrante en otro país es bien duro, no te vas necesariamente porque quieres o porque es tu sueño. Ahora muchos están yendo obligados y empujados por la situación. Y es lo que yo siempre hablo y son los muros que nos ponen los autoritarios. Literalmente las soluciones simples que tenemos que hacerlas porque no hay más, ¿no? O sea, no simples, sino más bien las decisiones rápidas que tienes que tomarlas porque no hay más.
y tenemos que pensar en, nos separan de nuestro país, nos separan de nuestros sueños, nos separan de nuestras familias, y al final es lo que ha pasado, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Que es bien preocupante el hecho de que muchos de sus jóvenes han tenido que irse. Todo su tema y justamente su base productiva, ¿no? Y eso es lo difícil, es una de las razones por las cuales también Venezuela, por ejemplo, no puede salir, no ha podido y no puede salir, está en esa debacle constante, porque justamente la gente en edad de trabajar, la gente en hacer cosas por su país, hacer industria, hacer empresas, emprendimientos, etcétera, trabajos, se ha ido. Entonces has dejado un país con quienes no han podido irse y con quienes no pueden generalmente hacer mucho. Y si eso pasa en Bolivia, va a ser muy, muy, muy triste, ¿no? Sí, sin duda va a ser interesante, como dices, Dani, ver esta configuración de listas para ver igual la participación de jóvenes. Creo que Samuel es el que ha construido un partido durante todo este tiempo. Pues resulta interesante si es que tiene jóvenes desde esa estructura en sus listas. En el último tiempo sí han habido jóvenes que aparecieron en política, que es rescatable porque también la coyuntura era difícil en el tema de participación política. En su momento, cuando Evo Morales estaba cerca al final de su último mandato, sí había una bastante restricción, no sé si restricción, pero sí acoso, ¿no?, a la oposición política. Entonces creo que eso igual era un factor que debilitaba la participación de jóvenes, además de estructuras muy rígidas adultocentristas también, ¿no? Pero ahí está igual el tema, puedes verlo desde el tema género. ¿Es correcto pedirles que haya cuotas de jóvenes? ¿O es un cambio a nivel sociedad que tiene que existir en el entender de que los jóvenes tienen ideas valiosas también, junto a las ideas de las personas más experimentadas? Y sí, construir partido es muy difícil por el tema de la personería, por el tema de recursos, por el tema de la coyuntura. Samuel lo puede hacer por la espalda que tiene, pero por el otro lo vemos a Tuto, ¿no? O sea, siempre es un opositor constante, pero jamás ha construido partido. Entonces, ser opositor en un país con escasos recursos y con pues temas de leyes rígidas a veces es difícil también. El MAS sí ha sacado jóvenes, hay que ser honestos que sí ha sacado jóvenes, pero porque ha tenido tanto tiempo en gobierno, y eso es una acumulación de mucho poder político, con pues posibilidades de ofrecer trabajo a jóvenes y de recursos monetarios, ¿no?, para poder tener esos cuadros. La oposición se maneja desde lo que puede hacer, hablando un poquito dentro de las posibilidades reales de la oposición. Entonces sí, las listas son interesantes de nuevo, porque tenemos que ver qué tanto los jóvenes que en este tiempo han hecho un perfil interesante pueden pues mantenerse ahí vigente, y nuevas caras que también aparezcan. Muchas cosas en esta elección, está muy diferente. Igual respeto un poco a lo que decías, Cami, del tema de la formación fuera del partido. Creo que eso es muy, muy importante, y que, o sea, hayan espacios donde justamente exista esto es fundamental, porque, o sea, para mí incluso sería una receta para cambiar las cosas, porque como bien decían, hay una dificultad muy grande de generar partido. Ha habido un momento donde ha habido como cierta represión por parte del gobierno. Entonces la formación fuera del partido resultaría como la receta para contrarrestar, digamos, todos estos elementos de la norma, ¿no? Y ahí justamente de la norma y del sistema. ¿Por qué? Porque justamente incluso yo destaco de la formación fuera del partido que muchas veces los jóvenes, cuando los lanzas a la política sin la formación previa a, digamos, a una formación que no sea tal vez político partidaria, obviamente empiezan a forjar un liderazgo político en un contexto que ya es mucho más complicado, que es el desenvolvimiento político que existe, claro, en el medio ya, ¿no? De por sí. Así que la formación de fuera del partido para mí como les digo, es la clave, tal vez la receta, ¿no? Y obvio, ahí sacas el tema, Camilo, muy interesante de si es obligatorio que entren los jóvenes igual, digamos. Yo creo que, o sea, tanto el tema de género como de juventud tiene que entrar como una especie es como una especie de mercado, digamos. Es que la gente, obviamente, tú tienes que hacer digamos, tu propuesta lo más atractiva posible, y ahí la gente va a ser la que te va a decir si funciona o no funciona, digamos. Entonces, y para eso está justamente los politólogos y demás analistas que van a poder analizar ese contexto.
Entonces, para mí, en ese sentido, sí es como que creo que el contexto ahorita nos llama, justamente, y el mercado, por así decirlo, sí nos llama a tener más participación de jóvenes, ¿no? Y el tema de- yo sí considero que es bien importante, ahora que ya son las inscripciones este lunes y vamos a ver quiénes son los candidatos a diputaciones, al Parlamento en general. Es bueno ver que si hay personas que se repiten, ver qué gestión han tenido. Es decir, han tenido 5 años para hacer cosas. Hay que ver qué proponen, pero sobre todo han tenido la experiencia de ya estar en un lugar donde quieren volver a estar. Pero ¿qué hicieron en 5 años? Porque yo escuchaba una parlamentaria decir, muchas personas van, o sea, otros parlamentarios, ante la Cámara, dan su opinión que podrían dar en un almuerzo familiar, como cualquier otro ciudadano, y creen que eso es trabajar y después se van a su casa. Entonces, hay que ver qué hicieron los actuales parlamentarios para volver a postularse a un mismo espacio. Y yo por eso sí creo que es muy bueno el tema de la instrumentalización de los jóvenes. Creo que es algo evidente. Porque creo que es algo que los políticos necesitan. Actualmente necesitan jóvenes. Entonces, justamente la juventud, creo que tenemos que entender, porque tener cuotas de juventud también es otra cuota más como de género, de pueblos indígenas originarios, con los que yo no voy a estar de acuerdo tampoco. Y tampoco romantizar la juventud como tú decías, Kelly. Es decir, no porque solo sea joven me tienen que meter ahí, sino ver cuál es el perfil de un joven. A la edad que tenemos, que es los 20, yo tengo 23 años, digamos, creo que ya puedes estar armando un perfil para decir qué es lo que estás construyendo. Pero sobre todo, igual, decirles y un mensaje a la juventud de que no romanticen entrar a la política y no crean que simplemente es meter y ser representación de cierto sector, en nuestro caso de jóvenes, porque estar en el Parlamento conlleva mucha responsabilidad. Es decir, conlleva tomar decisiones que cambian el rol del país, cambian y pueden influir demasiado en cómo un país llega a funcionar o cómo deja de funcionar. Entonces, también cuestionarse si tú eres joven y quieres entrar a la política, tal vez ya en la toma de decisiones, ver si estás preparado y ser autocrítico contigo mismo y decir, yo estoy preparado para asumir este rol tan importante, y ver realmente si te quieres proyectar a largo plazo y si tal vez quieres hacerlo mejor a futuro. Entonces, yo sí creo que los jóvenes, varios jóvenes de diferentes sectores deberían pararse y públicamente decir, nosotros exigimos esto, porque hemos escuchado un montón a los candidatos, pero a la juventud no. Hasta ahora no he escuchado jóvenes que digan, oiga, nosotros exigimos esto. Y justamente el vicepresidente de Tuto, Juan Pablo Velasco, digamos, hablaba mucho de la generación de empleo. Nosotros que estamos pasando de la etapa universitaria al trabajo, sabemos lo difícil que es encontrar trabajo en buenas condiciones. Debería ser algo que se exija, algo que sea algo fijo y ver qué otras cosas también necesitamos. Sí, o sea, yo tomo la palabra en este momento porque creo que es bien importante el hecho de que sí necesitas esa autocrítica, ¿no? Y ahí también hablamos un poco de algo más estructural, que es también el problema de la educación. Sabemos, y no es para una mentira para nadie, digamos, que en estos años nuestra educación más que avanzar en realidad ha retrocedido, y sobre todo en el tema de valores también. Y eso es muy importante porque al final eres un líder y tienes que tener valores claros y concretos, sino qué estás haciendo. Algo que realmente a mí, bueno, me sorprende mucho justamente, y por eso creo que más bien la mejor arma es la información justamente, y el cómo tú también investigas por tu cuenta y empiezas a, digamos, llenarte de toda esta información positiva, porque también hay informaciones negativas como las fake news, etcétera, y gracias a todo el tema tecnológico, en fin. Pero el hecho de que, por ejemplo, hay muchos nombres que tal vez se repitan en estas nuevas listas para diputados, senadores, etcétera, ver lo que han hecho y también sus intervenciones es importante, porque justamente es cierto, muchos piensan que, ok, voy a una entrevista, ya está, ya hice mi trabajo, dije mi opinión, listo. Pero realmente, ¿qué avances has hecho? O al menos en tus intervenciones te has posicionado realmente y has generado al menos, no sé, una conciencia colectiva, has generado tal vez un proyecto ya de ley, puede ser un proyecto ya más, no sé, individual, privado, tal vez incluso apoyar a las problemáticas que justamente hay actualmente. Has escuchado realmente a quienes dices representar, porque la crisis de representación también es bien importante tocarla, en más que todo el tema boliviano.
justamente por el hecho de que muchas personas que no se sienten ni siquiera ese punto de conexión que debería haber con nuestros representantes y nosotros como sociedad civil. Entonces, esos temas también son importantes mencionarlos y que todos los que escuchan y todos los que estamos aquí también lo pensemos mucho, porque justamente es eso. Todo está conectado, en mi opinión, y todo tiene justamente algo estructural de trasfondo. Y ese es un gran problema que tenemos que empezar a pensar soluciones. Justamente con el tema de las cuotas, por ejemplo. Sí, sería muy negativo, en mi opinión, que hayan cuotas para jóvenes, porque es lo mismo, ya nos instrumentalizan, nos van a instrumentalizar peor o simplemente nos van a tener coloquialmente como un florero, digamos, como un florero diciendo, ok, lo tomo, lo que les decía, lo tomo porque, ok, me voy a sacar una foto con él y así la gente va a pensar, ok, tengo amplitud, tengo apertura, escucho y no es necesariamente eso. Tenemos que empezar, y es un trabajo propio, basarnos más de lo que dice la gente, más bien ver y juzgar por acciones. Y lastimosamente, si pensamos a ver eso, en la asamblea creo que ha sido bien complicado, no solo por el hecho de que es una asamblea fraccionada y que a muchos legisladores no les han dejado hacer su trabajo. Hay unos cuantos que sí, es verdad, no les han dejado hacer su trabajo y no han podido realmente hacer lo que han querido y hacer y promover sus proyectos, que muchos eran beneficiosos, pero también hay un porcentaje de gente en la asamblea que está solo por figurar, solo por llenar una lista o simplemente por una pega. Y eso es algo que sí, es triste, pero es real. Y es algo que tiene que ser también hablado y tenemos que ser muy, muy críticos con eso, para lo que vamos a pedir a continuación, ¿no? O sea, sí, yo creo, Pau, que es muy importante lo que dices de que, ok, no se está escuchando a los jóvenes y no se está viendo mucho, que digan, queremos esto y queremos, digamos, en esta, no sé, generación de empleo y tenemos estas ideas. Es verdad, se escucha poco en espacios de poder o en espacios más grandes y creo que ahí es donde tenemos que empezar a implicarnos y también esto de vincularnos también con nuestra realidad, porque es cierto, no podemos seguir haciendo política para unos pocos o para unos cuantos. Tenemos que empezar a pensar realmente y ya hacer de verdad un país para todos, un país donde absolutamente todos tengan su espacio, donde no importa si no piensas igual que yo, tengas ese espacio en el que yo te escucho, dialogamos y generamos país. El justo Pau, ahorita, digamos, tú decías que es algo que debemos exigir y también, o sea, yo pongo a colación en la mesa cómo se llega ahí, ¿no? Entonces, para mí es súper importante tomar en cuenta que ahorita los candidatos tienen que explicarnos el cómo llegamos a ese tipo de soluciones. Porque muchos nos están hablando de problemas que se farrean el gas, que han despilfarrado la plata, que hay X cantidad de empresas deficitarias, no sé qué. Pero si verdaderamente escucharan, creo que se darían cuenta que los jóvenes ahorita necesitan una respuesta por parte de los que ahorita son líderes. Entonces, eso es importante. Después de Kelly decía un tema de conciencia colectiva y análisis de representación. Yo creo que sí es importante. O sea, creo que hay un factor fundamental que no se está tomando en cuenta. Tal vez puede ser un poco menor. No sé, yo creo que eso entra a debate. Para mí me viene en mente el tema de Chi, como candidato. Realmente es impresionante el número de cada encuesta mientras tenía partido, de que el número de apoyo que ha tenido era bastante alto. De hecho, algunas veces estaba entre los primeros lugares. Entonces, ¿qué pasa con ese grupo de gente que quería votar por Chi? O sea, yo noto que ningún candidato de oposición ahorita está haciendo alguna propuesta que pueda alar ese grupo de votación y es bien probable que ese porcentaje tan alto de Chi se pueda ir al más. Entonces va a Andrónico, entonces va a perjudicar, que para mí Andrónico es lo mismo que el más. Entonces, en eso, por eso, o sea, ahí cuando hablabas de escuchar un poco más, Kelly, creo que aquí, o sea, si no entiendes qué es lo que está pidiendo ese grupo de personas, no estás escuchando. Y si tampoco quieres escucharlos, al menos date cuenta en los datos que te dicen y la relevancia en la votación que pueden tener. Porque ese número tan importante de personas puede representar una victoria o una pérdida, digamos. Así que, o sea, que un poquito igual empiecen a razonar en eso nuestros líderes. Sí, es interesante. Bueno, lo que mencionabas es muy cierto. Una vez que se conozcan las personas en las listas,
si hay personas que están repitiendo y esa parte de la sociedad civil y analistas que comentan estos temas tendrán la tarea, porque es una tarea de, pues justamente refrescar al resto de las personas el trabajo que han hecho, ¿no? En temas fiscalizadores y legislativos. Ahí los jóvenes tienen que tener un rol súper activo y fiscalizador, como también digo, analistas. En tema de propuestas, sí, es que eso hablábamos igual antes de comenzar esto, esta elección ha sido muy extraña por varios factores, pero uno de ellos ha sido como el corto tiempo, o sea, ya estamos muy cerca de las elecciones, se demoró mucho en conocer los candidatos a la vicepresidencia, y en esa demora también está el tema de promover propuestas. En ese sentido, pareciera que Samuel es el más fuerte en eso, ¿no? Con sus Soluciones Bolivia, ha ido promoviéndolas en diferentes lugares. Si no me equivoco, creo que Tuto intentó hacer alguna vez igual unos eventos similares, pero no sé si han trascendido desde él algunas propuestas. Creo que lo más propositivo hasta el momento ha sido junto con la presentación de su vicepresidente, porque ahí metió mucho el tema de tecnología, digitalizar el Estado. Hasta a mí se me ha quedado ya la palabra que he utilizado, que es digitalizar el Estado, reducir la burocracia. Creo que recién él está empezando a hacer más hincapié en eso, solo se basó en el tema de libertad y economía, pero sin explicar el cómo hacer eso y qué cambios involucrarían en el país. Sí, después ha carecido de propuesta a cualquier otro lado. Hemos hablado de Andrónico, lo mismo, ¿no? Andrónico, creo que su factor que los propios medios han puesto encima de él es su capacidad de hablar con mucha calma, pero después en tema de visión país ha sido muy, muy... con mucho secretismo, creo, su visión de nuevo país. Ajá. ¿Y qué otros candidatos más tenemos fuertes? Manfred Reyes Villa, que lanza una que otra idea, pero que igual son ideas muy... sí, las voy a categorizar como populistas porque son... O sea, no te dicen cómo puedes solucionar algo de fondo, sino son como que propuestas parche, tal vez por así decirlo, como que el diésel a tal precio, pero nunca se ha escuchado, o traer inversión, pero nunca se ha escuchado qué más de fondo, qué cambios haría, implementaría un nuevo ministerio, va a reducir ministerio, va a fusionar ministerios. Entonces, esa es una característica en este tiempo electoral, la dificultad de promover soluciones. Creo que en ese sentido sacó ventaja Samuel. Creo que incluso va a intentar sacar más ventaja teniendo a su vicepresidente como otra vocería importante en promover esas soluciones. ¿Y qué más teníamos? Creo que en eso me quedé, en temas propuestas también. Y el factor Chi, sí, siempre va a ser muy interesante cómo ese señor aparece en las elecciones y desaparece, sí, y causa revuelo y crece. Y es interesante que ahora ha quedado sin partido, pero no está haciendo mucho escándalo, creo. Pero no me apareció muchas cosas de él, entonces me muestra que quizás responde a otras personas también, que de un momento a otro se quede sin partido y no haga mucho escándalo al respecto, ¿no? Y su porcentaje de votación, hay un análisis más técnico. Yo creo que se puede dividir, ¿no? Él capturaba un voto muy de rechazo a todo y también capturaba un voto que al parecer era cercano al MAS. Así que seguramente vuelve a los candidatos del MAS, porque tenemos dos. Tenemos pues del Castillo y tenemos a Andrónico. Así que interesante dónde se dispersa eso. Tienes toda la razón. Bueno, sí, solo así algo bien cortito y un poco haciendo hincapié a la anterior mesa redonda que teníamos con Jerko también, y ahí hablábamos un poco de Chi, del fenómeno Chi, hablábamos un poco también de Andrónico, y también enraizando lo que decías, Dani, que para vos Andrónico es lo mismo que el MAS, y es cierto, o sea, al menos yo también lo pienso, y me gustaría volver a hacer hincapié en eso. No piensen que porque Andrónico en un foro lleno de empresarios, que su público objetivo era ese, dijo, ok, más apertura económica, significa que es una persona que realmente se cree eso y que realmente quiere hacer eso. Es simple discurso, es simple llano discurso, y es también el hecho de la performatividad que él tiene y que él sabe a quién hablarle en qué momento, que es algo muy básico de un político. Depende del escenario y al oyente que tengas, vas a decirles X o Y, Z cosa, digamos. Entonces, sí, o sea, de propuestas de él no se le ha escuchado ninguna, más que, ok, él habla de una unidad de la izquierda, habla de hacer unidad con bases y no con las dirigencias, que son las dirigencias las que más bien han ocasionado el problema, y que es más bien, sí, como que un revisionismo a lo que ha hecho el modelo económico, el MAS, estos años, pero sustentado en esas mismas bases. Y ahí creo que mucha gente se engaña y mucha gente creo que también cree que es porque es joven y que lo va a hacer diferente y que él se está separando del MAS. Yo personalmente diría que es todo lo contrario, simplemente está aprovechando este momento
para poder también posicionarse, que es algo bien inteligente políticamente, pero para posicionarse, pero no creo realmente que él se crea al 100% todas las cosas que dice en los distintos foros a los que él va. Y ya sobre el tema del chi, o sea, realmente es, no sé, incluso había gente que después de las barbaridades que ha dicho sobre las madres, decían, ah, sí, está bien, y le aplaudían, digamos, y era como que ilógico totalmente. Y es verdad, hay un porcentaje muy raro en el voto de chi de gente que rechaza todo y es totalmente radical y que realmente se muestra ese radicalismo y ese rechazo. Y otro porcentaje que si la oposición no lo sabe buscar y escuchar y hablarles, se puede ir bien con Andrónico, se puede ir bien con Eduardo del Castillo, depende cómo jueguen sus cartas. Eso. Andrónico es igual más, o sea, para mí el escenario más fatalista del país es que sea el más en cualquiera de sus caras, sea Eduardo del Castillo ahora o Andrónico. Así que realmente ahí no vamos a salir de las soluciones, más bien vamos a seguir estancándonos en el modelo que nos tienen tal vez en el inicio de la peor crisis de nuestra historia como país, que ahorita estamos todavía a tiempo de cambiarlo, ¿no? Pero por eso es tan importante, y vuelvo al tema que recalcabas, Camilo, y que también yo mencionaba, el tema de las propuestas y el cómo se llega, digamos, al país que queremos los jóvenes, es muy importante. O sea, ahora la campaña para mí debería ser que nos muestren más y más propuestas, porque para mí, de parte de todos los candidatos en general, ha sido como que una pinceleada más o menos de lo que se imaginan como país, pero realmente no han profundizado del todo en sus propuestas, así que por eso igual ahí juega un rol muy importante, hablando de lo que veíamos en la mesa técnica, los vicepresidentes, ¿no? Y del tema de Chi, sí, es impresionante cómo ya desde, bueno, 2 elecciones atrás, la del 2019, 2020 y ahora aparece y bueno, digamos, entre la del 2019 y la de ahora se lleva un porcentaje alto. Es algo que hay que, creo que darse la tarea de estudiarlo un poco más a profundidad, de dónde, quién es, cuál es ese sector. Obviamente vemos que tal vez tiene un discurso más conservador, así que ver que el voto conservador boliviano qué tanto pesa y también para tomar en cuenta este grupo de personas en las políticas públicas. Ahí aprovecho un breve espacio para la crítica de que el INE no ha querido añadir la pregunta de religión en el censo. Si se acuerdan, la boleta censal no había la qué religión practicas. Entonces, obviamente, ahí sí hay un porcentaje tan alto de personas que radicalmente se identifican con un candidato, valga la redundancia, tan radical. Es necesario que justamente, si quieres tener buena gobernabilidad, también tengas contento a algún cierto sector, ¿no? Entonces, es por eso, o sea, no puedes llegar a consensos si simplemente no te da la gana de tener los datos de qué porcentaje de personas, digamos, pueden profesar una religión o una creencia o lo que sea. Sí, tal vez ahí el tema andrónico, que él empezaste con un tema súper importante que es la representabilidad, que el tema de que siento que muchas personas ven a Andrónico y muchas personas sí creen que es un joven preparado. Lamentablemente no podemos saber mucho si eso es verdad o no, porque la verdad es que nunca dice mucho. Entonces, la verdad es que no tengo ni idea, muchos no tenemos ni idea ni qué propone, pero más allá de eso, yo sí diría que la gente se cuestione porque muchos buscan representarse en los candidatos, ver si ellos los representan, justamente. Entonces, tal vez el tema de Andrónico es algo que muchas personas tal vez, por ejemplo, de ciertas comunidades o también en el Chapare, dicen, bueno, el crecimiento de Andrónico tal vez es algo que desearían que sus hijos llegan a tener, es alguien, y obviamente se diferencia de Evo Morales porque todos, como nuevamente repito, creen que Andrónico es alguien preparado que ha logrado salir de solo las federaciones chapareñas del trópico, para ya meterse a un ámbito de política más serio. Es presidente del Senado. Nadie es presidente del Senado. O sea, no es casualidad que alguien sea presidente 5 veces seguidas en el Senado. Entonces, pero yo igual los invito a cuestionarse cuál es el trasfondo de la vida de Andrónico. Es decir, si realmente quisieran que sus hijos pasen todo lo que él, obviamente basado en lo que sale en las noticias y demás, supuestamente tiene que pasar o ha tenido que pasar, inclusive su familia. Involucran a sus papás con un caso gravísimo que es de los esposos Andrade. Hay que cuestionarnos
esos temas también y ver si realmente quieren seguir esos pasos o si quieren que sus hijos sigan esos pasos. Entonces, cuestionarse que más que una representación visual o un discurso que igual se implanta, es la realidad. Como una breve así acotación, palabras, creo que en ese debate el deber sí dijo, y no lo volvió a repetir, y justamente eso muestra la estrategia que tiene Andrónico mucho con su estrategia, que es ser cauto y silencioso. Sí dijo se desgastó el modelo económico, pero no dijo que implica hacer un cambio al modelo económico. Entonces, esa es la definición, creo, en la estrategia que tiene Andrónico, ser cauto, ser muy silencioso, sin duda sí tiene la capacidad de tener pues un diálogo muy articulado, muy interesante, entonces eso pues captura, a través de las redes sociales se viraliza las intervenciones que tiene en algunos momentos. Y lo que decías, Pau, ese es de los pocos análisis que algún momento lo leí respecto a Andrónico y es interesante que lo sacaba de diagnosis, pero súper rápido el análisis de diagnosis, no profundizaba mucho. Decía que sí, uno de los factores que lo ayuda en su momento sí era su edad, era el único que mostraba recambio en una papeleta que es muy similar a la de hace muchos años atrás. Su edad lo ayudaba, mostraba mejores cualidades que otras figuras del MAS en el sentido de ser más pacífico, más conciliador, o así lo demostraba con sus palabras, y el hecho de ese factor, ser joven, que venía de un trasfondo rural, que luego pasaba a estudiar, prepararse y llegar a la presidencia del Senado. O sea, tenía como una característica a su favor, sin promoverla mucho, el hecho de ser, de haber, ¿cómo puedo decirlo? Como que haber, no sé si de trabajo en sí mismo, de superación, ¿no? De enfrentar dificultades y llegar a mucha superación profesional. Y eso se reflejaba el análisis de diagnosis de que él podía ser una persona que aspiraban personas, hijos de migrantes de primera y segunda generación del área rural a las ciudades, ¿no? Ese factor tenía él, ¿no? Un factor identitario, ese factor. Sí, o sea, hay algo bien interesante que alguna vez en clases, bueno, ciencias políticas, tal, hablamos un poco de eso también, pero igual a otras personas les he escuchado y sí creo que es una interesante tesis, digamos, sobre el tema de Andrónico, y es que en realidad Andrónico es la cara del proceso de cambio, porque Andrónico es justamente ese joven de raíces indígenas, migrante del área rural, que va, estudia, se prepara, tiene éxito, por así decirlo, en su ámbito profesional y luego se vuelve un referente, que es justamente parte del discurso que el proceso de cambio, es decir, el MAS, ha tratado de incluir. Hablemos de la parte más histórica, ¿no? El tema de digamos, las clases y también los indígenas y todos los sectores populares sociales que han estado excluidos históricamente en el país, tienen que ahora empezar este cambio y tienen que empezar a tomar las riendas del Estado. Y así se empezó todo el tema narrativo de lo que es la construcción política, social y también identitaria, digamos, de lo que es el MAS, esa reivindicación. Y Andrónico justamente por eso también en las, digamos, con los analistas y muchas personas en la opinión pública decían es justamente el heredero nato del MAS, porque es justamente esa cara de todo ese proceso de cambio. Si piensas en el proceso de cambio, más que pensar en Evo, que es el líder principal, en realidad pensarías en Andrónico, porque él es el resultado de lo que se ha hecho con el proceso de cambio, en el ideal. Ahora, yo solo les hablo de lo narrativo, no les hablo ya de opiniones muy personales, porque sinceramente yo siempre lo digo, yo personalmente no le creo nada a lo que me dice Andrónico, digamos, y a pesar de que dice, ok, por ejemplo, algo muy interesante, él no habla de sus opositores como enemigos, como lo habla, digamos, Evo Morales, por ejemplo. Él les dice adversarios políticos y el tema de usar palabras tan específicas cambia mucho la narratividad con la que te vas a manejar y también eso genera que la misma opinión pública saque ideas de él, porque de Andrónico se ha dicho mucho más de lo que él ha dicho de sí mismo, es lo que decías, Camilo, o sea, el tipo maneja una estrategia muy de cautela, muy de silencio y de sí posicionarse muy levemente en momentos demasiado concretos. Es para mí un zorro político, o sea, él sabe, la verdad es que sabe cómo moverse en esos aspectos, no lo voy a subestimar, no porque realmente yo no considere, no concuerde nada con él, pero yo no lo voy a subestimar, digamos, el tipo ha sabido moverse y lo que decías, Pau, no es casualidad que haya sido presidente del Senado tanto tiempo y que haya manejado el Senado, porque lo ha manejado en realidad, digamos. El tema de los créditos, todo eso, él ha gestionado mucho eso, su figura. Y es una persona sí relevante en ese aspecto, digamos. Pero sí, justamente es lo que les digo, o sea,
hay que tener mucho cuidado porque ese voto identitario que lo tenía tradicionalmente Evo Morales, pues muy probable que se vaya con Andrónico. Y el subestimarlo mucho, que ha hecho un poco a veces la oposición, va a ser como un Evo Morales 2.0, porque históricamente cuando Evo Morales era diputado antes de ser presidente, la oposición de ese momento lo subestimó totalmente. Nunca imaginaron que él iba a llegar a ser presidente del país, que nunca iba a tener un proyecto político. Y ahí está, nos dieron 20 años de ese proyecto político, que sí son las consecuencias que tenemos ahora, la crisis que tenemos ahora. Y yo, pues, sinceramente, no he escuchado las propuestas de Andrónico, no las ha dado, pero las pocas cosas que ha dicho, más que todo sobre el tema del modelo económico, a mí me preocupan, porque él habla de un revisionismo, pero él habla sobre las bases del MAS. Él en ningún momento ha dicho, cuando ha hablado de apertura económica, exacto, no ha dicho sobre qué o sobre cómo. Lo ha lanzado más especializado al foro en el que estaba hablando, a las personas a las que tenía que convencer. Y eso sí es preocupante. Sí, creo que voy a agregar lo que dices tú para vincular dos aspectos sobre Andrónico. Sí, creo que es un candidato que apela al factor identitario actual de las nuevas generaciones y de las pasadas, ¿no? O sea, se fortalece de esa identidad en ambos aspectos, ¿no? Eh, Sin embargo, no sé si, bueno, tal vez sí la oposición lo subestima, pero sin embargo, actualmente sí pienso que tampoco, por más de que los medios lo muestren muy fuerte, es un candidato fuerte, sin duda. No sé si tiene una victoria tan certera y segura. Es más, ahora creo que ha encontrado dificultades al no tener una estructura. Sí se ha visto más limitado. Sin duda necesita mostrar para terminar de convencer al resto de la población y salir, digamos, del votante más duro e identitario, que tiene capacidad de resolver la economía. Y en ese sentido, lo que decía el Dani, ¿no? Tenemos que analizar muy profundamente quién va a acompañarlo, por lo menos. No solo o sea, por lo menos su vicepresidente, pero ¿quién más está a su alrededor? Si va a apelar al voto duro de más, es claro que está haciendo una apuesta muy gigante de ver qué sucede, muy así, sin ver qué sucede, al azar, si se apela a tener un candidato igual, similar de los mismos sectores. El tema, yo creo que ahí responde un poco a ti, Kelly. No, yo no subestimo a Andrónico y no creo que nadie lo haga. O sea, cuando vi la encuesta del Claure, a mí me impactó mucho el hecho de que él no haya dicho que iba a ser siquiera candidato, no era precandidato, no decía nada y estaba en primer lugar de la encuesta. Era como que no hay que subestimar eso, pero concuerdo con Carlos del punto de que tampoco tiene una victoria asegurada. El hecho de que Eduardo del Castillo se haya postulado es algo que divide mucho el voto, también acotando a tu criterio, porque obviamente no tiene partido y además el MAS está teniendo un candidato que no necesariamente va a ganar, pero que sí va a tener hartos votos con un porcentaje que va a fraccionar a la izquierda radical de Bolivia. Entonces, en ese sentido, yo creo que, obvio, no es para subestimarlo, pero sí es para tomarlo en cuenta. Hay que tener mucho cuidado con Eduardo del Castillo, sobre todo con el tema del manejo estatal que tiene, lo de la, o sea, de la fuerza del aparato estatal que va a disponer para este tiempo de campaña. Sobre eso, un poco rápido, digamos, sobre el tema de la figura de Andrónico, hay que reconocer que hay dos momentos de Andrónico actualmente. Uno post encuestas, sobre todo las de Claure, y uno antes de las encuestas de Claure, donde yo creo principalmente que el fogueo más grande de Andrónico es justo después, porque claro, las encuestas de Claure muestran lo que dice. El tipo no ha hecho campaña, no ha hecho nada, pero tiene un porcentaje. Ahora, cuando hablo de un poco subestimarlo, yo más bien sí voy al hecho de que sí puede haber gente que lo llegue a subestimar, sobre todo por factores como el tema de lo que pesa el tema de no tener un partido, una estructura partidaria como tal definida. Creo que va por el MTS, no sé si estoy mal, algo así decía Cronenbold, o bueno, no sé, Se sabe. no han hecho una definición todavía, pero en el caso de ir, digamos, tampoco es que esté yendo con una estructura partidaria tan fuerte, porque el movimiento tercer sistema en realidad considero a la historia boliviana no ha tenido esa pisada fuerte y es uno de los muchos más partidos que hay. Ahora sí es cierto que no tiene todo comprado y que es muy cierto la verdad de que él sí va a apostar a ganarse ese voto duro del MAS, ahora tiene una nueva piedra en su zapato y es Eduardo del Castillo. Que Eduardo del Castillo, si bien es un hombre de confianza de Luis Arce, tiene formación en el partido que data de mucho más tiempo de que Luis Arce incluso se haya visto como una opción para el movimiento socialismo. No sé si estoy mal, tal vez en los comentarios nos corrijan, pero creo que incluso Eduardo del Castillo era parte de la Columna Sur.
Entonces, si es algo así cierto, digamos, el tipo tiene esa formación, que las bases del partido le sirven, le funcionan. Y también con quienes añoran es la parte del modelo del MAS y de toda la construcción partidaria de lo mismo. Entonces, el fenómeno también, bueno, no fenómeno, sino el hecho de que Eduardo del Castillo vaya como el binomio parte del presidente, digamos, por el MAS, también es importante que lo veamos, ¿no? Yo creo que ahí va a haber una fracción mucho más grande en la izquierda también. Bueno, igual ya para ir cerrando, a mí me parece bien importante, Camilo lo mencionó, el tema de tal vez esta polarización que se tiene en el país. Yo voy a enfatizar dos cuestiones, que es el tema de regionalismo, el típico occidente y oriente, ambas collas, y también el tema de la ciudad y el sector rural. Entonces, yo creo, de verdad, que la oposición debería tomarse muy en serio, inclusive no los líderes políticos que no necesariamente tengan un puesto público, es el tema de empezar de verdad a romper esta polarización. Creo que es bastante, bastante importante y algo que daña bastante al país y que beneficia. La verdad es de que yo creo que benefician más, porque justamente la estrategia, vemos un Negro del Castillo y vemos a su vicepresidente, que es una representación más indígena, em, y creo que son factores que hay que empezar a romper. Sí siento que hay mucho resentimiento aún en la población respecto a esto, pero de verdad que creo que la mayoría ya, ya no hay que negar épocas históricas de nuestro país en las que estas cosas sí pasaban. Es decir, no podemos negar la discriminación, el racismo que hubo en Bolivia y que probablemente aún haya. Pero yo no creo que, yo creo que la gente y sobre todo nuestra generación, de verdad creo y tengo muchísima fe, obviamente nunca, jamás va a ser algo total, pero que muchos ya han pasado y estamos pasando eso y para que realmente este problema deje de ser algo que pueda beneficiar a uno o al otro, yo creo que debería ser romper este tema de que los cambas odian los collas y que los collas odian los cambas, e incluso tomar estos términos como insultos, ¿no? O sea, de verdad que yo le contaba al Camilo que hace muy poco, yo de verdad me enteré que decir, o sea, que a veces colla era algo despectivo. Entonces, empezar a apropiarse de eso, digamos, yo soy paseña y yo siempre digo súper orgullosa de paseña y que veía colla, a mí no me afecta para nada, colla con orgullo, digamos. Lo mismo del otro lado. Entonces, yo sí, este sería mi mensaje, digamos, inclusive a los que realmente están dentro y fuera de la política, que empecemos a romper estas divisiones del país y porque creo que más allá de ver una representación simplemente de pantalla, hay que tener una diversidad dentro de un partido real y escuchar cuáles son las mejores propuestas para todos, no solo para algunos. Entonces, para mí esto es bastante importante, algo que se ve en algunos binomios, pero hay que ver cuándo son eh, o sea, cuando es instrumentalizado, como yo creo que lo hacen mucho en más, y cuando es algo más honesto. Sí, sin duda, pues ahí también estaba el tema de mi tesis de maestría, el tema de racismo. Sin duda, pues es un problema que es vigente en el país y que tiene que terminarse, erradicarse, que tiene que dejar de utilizarse de una manera electoral en el país. Es un problema muy difícil, por eso hablaba hace un momento, no solo difícil, es un problema terrible, horrible, eh, que una vez pues superado, sin duda va a permitir tener más avance hacia un desarrollo económico, hacia generar una confianza en distintos aspectos. Eh, el tema de divisiones regionales, eso también, ojalá en algún momento pueda hablarse de una más cohesión social, de una Bolivia, políticas a nivel nacional que beneficien al conjunto y también a las regiones, entendiendo que si una región se beneficia también al conjunto. Pero es interesante que en esta elección, y bueno, nivel rural-ciudad, creo que esa división no tiene que enemistarse, pero sí va a existir porque pues no todos podemos estar en la ciudad, no todos podemos estar en el área rural también, entonces siempre va a existir, son diferentes sectores que siempre van a componer el país. Eh, pero es interesante que en esta elección están habiendo cambios en ese sentido y es por la economía. Eh, por ejemplo, el MAS tiene un candidato de Santa Cruz a la presidencia, ¿no?
Eso es muy interesante. Eh, el binomio, los binomios no han buen un poco, pero no han hecho ese peso en el tema de tener una representación tan de todas las regiones, sino han buscado más o joven o tema tecnicidad al momento. Eh, entonces es una elección que está cambiando muchos paradigmas, pienso, tal vez momentáneamente por la economía, pero están habiendo paradigmas diferentes, ¿no? Ya lo hemos hablado, han habido criterios diferentes al momento de elegir los vicepresidentes, criterios que existían con anterioridad. eh, pues sí, sin duda, me mantengo en una idea que creo que siempre tuve en relación a estas elecciones. Ningún candidato tiene la victoria asegurada. Todo ha estado muy cambiante y por eso todos han sido muy tardíos en sus acciones y ninguno tiene una victoria asegurada. Creo que claramente la oposición ya ha hecho una apuesta de ir por el voto de las ciudades, con el tema economía como fuerza y emprendimiento. eh, y pues toca ver qué más sucede y cómo se desenvuelven en este corto tiempo de campaña. Y pues vuelvo a decir que desde mi ya una opinión muy personal, que sí tienen que haber mejoras reales en la economía. Estamos en un riesgo pues, tener unos perjuicios por un muy largo tiempo en varios niveles a nivel sociedad en Bolivia si no hacemos cambios y ajustes, y eso se va a esperar del siguiente gobierno, ¿no? Que tome con mucha honestidad, madurez y transparencia el manejo de la economía, y, y así, estas elecciones son muy difíciles. Estamos en un fin de episteme, creo que estamos comenzando un nuevo ciclo, se están insertando nuevos paradigmas y otros muchos se están yendo. Considero realmente que no es que las muchas cosas históricas que han sucedido en nuestro país ya se han superado, creo que aún siguen, sin embargo, se vale, creo, soñar. Creo que tenemos que ser idealistas en este aspecto y sí, se puede soñar con el hecho de que podamos nosotros empezar esa reconciliación, porque Pau, lo decías, el tema del regionalismo, por ejemplo, o el tema de las divisiones, digamos, campo-ciudad, incluso las ya divisiones de clase también, todo ese tema, creo que se tiene que empezar a conversar y realmente con honestidad y con valores y también con un propósito. Creo que ya debe dejarse de instrumentalizar estas cuestiones y más bien buscar ese fuego que va a unir a las personas, que va a hacer un proyecto de cohesión de este país, que realmente va a haber una visión país a largo plazo, no a corto plazo y no solo con improvisación. Y creo que ahí es súper importante que nosotros los jóvenes tomemos esa acción. Si nuestra clase política que ahora nos está liderando no lo ha hecho, ¿por qué no lo hacemos nosotros? No es sencillo, no es una tarea simple, pero hay alguna frase que algunos compañeros decían y a mí me gusta mucho y es el hecho de que, ok, nuestra generación no es la responsable de todos estos aspectos, de todas estas problemáticas, pero es la que nos tenemos que ser responsables. Y es verdad, tenemos que empezar a tomar esa acción, tenemos que empezar también a reconciliarnos con nosotros mismos principalmente, porque la polarización para mí es un efecto a doble, es decir, te enfrenta con el otro, pero también te enfrenta contigo mismo, te enfrenta con la idea que tú tienes, con la autoestima que tú tienes y también con los valores que tú crees de ti mismo. Te llena de confusión la cabeza y crees que los discursos de odio también son bárbaros porque te identificas con un sector y tienes mayor aceptación grupal cuando no es así. Y te enfrenta con el otro en el sentido de que lo deshumanizas y lo dejas de reconocer. Y eso es gravísimo y es una situación que está pasando en Bolivia y que creo que más que atacarlo como se lo venía haciendo, hay que ser frontales, hay que ser honestos, mirarnos a nosotros mismos, mirar a quién está a nuestro lado y construir país para todos, no solo para unos pocos, y aprovechar justo este fin de ciclo, porque creo que tanto cosas negativas que nos trajo, nos va a traer ideas nuevas y cosas productivas que al final nosotros somos los que podemos encauzarlas. Ya, bueno, para cerrar un poco, yo creo que el tema de la polarización es un tema que ha estado, o sea, como ha estado latente toda nuestra historia, hay que hay que leerlo desde una óptica, entonces, que hemos hecho algo históricamente como país que no ha funcionado y que si lo aplicas ahora con un diferente tiempo, de una diferente manera, no va a funcionar tampoco. Se necesita renovación. Y aquí ataco la principal crítica que tienen los candidatos, que es el tema de fondo más que la persona, digamos, son las ideas que transmite la persona, son las propuestas, los planes
que la formación de liderazgo justamente en ese sentido de enfocarse en las personas a partir no de ciertos grupos como que pertenece a grupos, sino garantizar los derechos que son básicos individuales de de cada persona, su propiedad privada, su vida y sus libertades. O sea, son fundamentales. Tener un Estado laico, no un Estado laicista que va a atacar a ciertos grupos y va a favorecer otros, ya sean mayorías o minorías, por ejemplo. Entonces, son temas que tienen que empezar a entrar al debate del país, porque, por ejemplo, nunca ha habido un debate así muy serio en temas de libertad religiosa, por ejemplo. Si hablamos de polarización, justamente la diversidad o la pluralidad de culturas que se dice tener en el país son realmente un tema que involucraría mucho el debate y que no se lo ha tocado. Entonces, o sea, son cosas que ya se tienen que empezar a tocar. Y ahora sería una oportunidad excelente que los candidatos, hablando de candidatos, que es el tema que nos trae a colación en esta mesa redonda, empiecen a involucrarse un poco más en esas cosas. Y como digo, se necesita también un cambio y empezar a transformar el país a partir de una perspectiva diferente a la que se ha estado planteando en toda la historia. Y para mí, personalmente, esa perspectiva sería así: el liberalismo, más libertad económica, más libertades individuales, protección de esas cosas. Sí. Bueno, buenísimo. Mil gracias por estar acá los tres, de verdad. Me parece que es un espacio en lo que es muy importante escuchar a los jóvenes. Sí los impulsaría de que sí entren al aspecto político, no necesariamente partidario, pero sí creo que estar en estas esferas es muy importante para poder cambiar el país y tal vez llegar un poco al que estamos. Pueden pasar muchas cosas, es ahora, muchas cosas hasta el lunes, pero bueno, y muchas gracias por vernos a todos ustedes. Siempre estamos agradecidos, hay mucha interacción con la juventud y eso es algo que agradecemos mucho y nos vemos en un siguiente episodio. Y gracias. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.